Buenas tardes, Ari. Rabino, mucho gusto. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Ari. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro programa En el Desierto de las Naciones. Ya vamos por el episodio 16, Rabino. Yes. Es increíble que son casi 16 horas de estar hablando sobre su majestad y parece como que si existiera todavía más y más que hablar. Y hay mucho más, así es. Durante nuestro último capítulo, Rabino, en el capítulo 15, estuvimos hablando si existía alguna diferencia entre la enseñanza del Tanaj y la enseñanza del Mashiach y Rab Shaul, y básicamente nos dijiste que no existía ninguna diferencia. Entonces, Rabino, surge una pregunta ahora que valdría la pena hacerla. ¿Cuál era entonces la perspectiva del Mashiach esperado por el judaísmo y la perspectiva del Mashiach que presentó su majestad Yeshua? Bueno, cuando hablamos del judaísmo tenemos que tener en cuenta una situación muy importante. Existe, digámosle, sobre ciertos temas una oposición mayoritariamente dentro del judaísmo, una posición oficial, digámosle. Cuando tú le preguntas a un judío, ¿ustedes creen en esto? Él te va a decir la posición mayoritaria, no sé si se puede decir, si esta es la pregunta, o más generalizada dentro del judaísmo, ¿ya? Eso no quiere decir que sea la única posición sobre ese tema, ¿ya? Entonces, el asunto es que si nosotros hacemos cuenta en una historia, históricamente, el estado espiritual que el pueblo ha tenido, después de la desaparición de la casa de Israel, después estuvo el rey Manashe de la casa de Judá. A partir del reinado de Manashe hasta llegar al exilio babilónico, la casa de Judá, de alguna manera, fue donde se fue creando esa religión que hoy conocemos por el judaísmo. Se fue apartando de la Torá. De alguna manera, por eso vienen los profetas a exhortar el arrepentimiento y marcan precisamente los errores que tiene esa religión por los cuales los profetas están exhortando a su retorno a la Torá. Ese pueblo, el Judá, fue decayendo hasta que en el tiempo de su majestad Yeshua, como lo dice el libro de Daniel, la venida del Mashiach iba a venir cuando el pecado del pueblo llegara al colmo. O sea, estamos hablando de una situación espiritual catastrófica para Judá, como lo profetiza también la Mishnah. El Mashiach vendría en una generación totalmente pecadora o totalmente justa. Entonces vino en una generación totalmente pecadora. Entonces, Ari, ¿qué capacidad o qué nivel de entendimiento, de discernimiento puede tener un pueblo en esas condiciones espirituales catastróficas? Casi que nula. ¿Ya? ¿Te imaginas? Pero eso eran los niveles espirituales que el pueblo tenía. Ahora bien, entonces existe y hasta hoy en día una posición generalizada dentro del judaísmo. Pero como te repito, no quiere decir que esa sea la única. Dentro del pueblo siempre han habido profetas, han habido personas sobresalientes a quienes el Eterno les da revelación y han dejado escritos, los mismos profetas dejaron dentro de su literatura profética, dejaron señales y todo que definitivamente solo aquel a quien tiene el espíritu de la Torah va a entender. El propio Zohar, que ya estamos hablando de una literatura nueva, del año 1200 aproximadamente, que escribió Moshe de León, estamos hablando de una literatura cuya forma es midrashica, o sea, en manera de parábola. Eso dificulta el entendimiento para que solo aquellos que tengan el espíritu o puedan decodificar lo que en el midrash codificó el escritor podrán entender lo que se está diciendo. Entonces existe una posición generalmente aceptada dentro del judaísmo, pero existen escritos que dicen algo totalmente contrario. Te voy a poner un ejemplo.
Solo para poner bien claro este punto. Hoy en día, si tú hablas con un judío religioso acerca de Isaías 53, queriéndole tú mostrar que se cumplió la profecía del Mashiach, él te va a decir que para el judaísmo Isaías 53 no es una profecía mesiánica, sino es una profecía para el pueblo. Eso es algo general. ¿Por qué dicen eso? O sea, el Zohar, la propia Mishnah y mucha literatura antigua judía utiliza los textos de Isaías 53 como una profecía mesiánica, para hablar del Mesías. Por su llaga serían sanados, y hay mucha literatura. Quiere decir que no hay una sola posición dentro del judaísmo. Al parecer el judaísmo adquirió este tipo de posiciones sobre el Mashiach a razón de verse amenazado por el cristianismo o por estos movimientos que vienen del cristianismo hacia la Torá, mesiánicos, judíos mesiánicos, se sienten amenazados y agarran una posición doctrinal que más que el resultado de un análisis o un entendimiento sobre las escrituras, es simplemente de defenderse, como apartarse de lo que pareciera para ellos ser cristiano, ¿ya? Entonces, a partir de ahí te digo yo que existen estos dos tipos de posiciones. Definitivamente la generación en la que vino el Mashiach, definitivamente ellos no podían haber reconocido qué nivel de entendimiento pudiera esta gente haber tenido para poder reconocerlo. Sin embargo, los escritos antiguos y todo estaban las señales marcadas precisamente, inclusive el libro de Matiajo, es un libro escrito por un judío para pueblo judío, conocedores de la tradición y todo, que trata de mostrar cómo su majestad Yeshua cumplió con todas las profecías escritas en la Tanaj y muchas profecías que eran de tipo oral, ya que esos definitivamente solo alguien empapado de la tradición pudiera haber reconocido, porque Mateo decía tales cosas como contar 14 generaciones desde Abraham a David, 14 generaciones de David al exilio babilónico y 14 generaciones del exilio babilónico para el Mashiach. ¿Por qué un libro encargado de mostrarle al pueblo, a un pueblo judío, que su majestad Yeshua había cumplido con las profecías, cuenta estas generaciones? Eso no hay una profecía en las escrituras, en la Tanaj, sino que eso viene en la tradición. Cuando nace de Judá y Tamar, nacen dos gemelos, entonces te recuerdas que nace y sale uno primero, le ponen un hilo rojo, pero luego el otro lo saca, lo regresa, y luego sale el pequeño, ¿no? Entonces, dado a esa forma en que se nació una profecía en la Torá oral, diciendo que la venida del Mashiach sería como el renacer o la renovación de la luna, la cual se renueva, o sea, desde una luna nueva a una luna llena en 14 días, y vuelve a descender a luna nueva en 14 días. Entonces, debido a esa profecía, el libro de Matiajo cuenta a Abraham como una luna nueva, donde todo está comenzando, donde no se mira, 14 generaciones, a David como una luna llena, donde está el resplandor de la gloria de Israel. Luego esa gloria desciende hasta el exilio babilónico, otra vez donde la luna nueva está muy pequeña, para volver a crecer al Mashiach. Por eso cuenta las generaciones. O sea, eso demuestra que de alguna manera las profecías, tanto de la Tanaj como de la tradición, estaban para el Mashiach, estaban claras para los entendidos las vieron, lo entendieron y todo se cumplió. Sin embargo, la mayoría del pueblo, sino el pueblo en sí, habrán sus excepciones, por su nivel espiritual tan decayente, definitivamente no podía tener esa capacidad de discernimiento, ¿verdad? Eso es por un lado. ¿Ya? El otro lado que tenemos que ver es que las profecías, la venida del Mashiach, como habíamos platicado, que es un fundamento dentro del propio judaísmo, es un fundamento de y ya lo habíamos platicado, pero resulta que se espera que con la venida del Mashiach venga una revelación nueva
del entendimiento del Eterno. El Mashiach tiene que traer algo nuevo. Si es el Mashiach, tiene que traer algo nuevo. Por eso los padres del judaísmo dijeron que cuando el Mashiach viniera, la Torá que él enseñaría hará vana la Torá que se enseña en ese tiempo. ¿Te imaginas la diferencia de entendimiento? Entonces, ¿te imaginas qué entendimiento podía tener esta gente sobre cómo tenía que venir el Mashiach? Y cuando él viene trae algo nuevo, entonces ahí hay como una diferencia entre lo que yo creía que debería de ser y lo que fue realmente. ¿Ya? Ese lapso ahí, solo aquel, ¿cómo hago yo para entender algo que no vino como yo lo esperaba? Sino que vino de una manera distinta, porque el propio Mashiach trae una revelación nueva. ¿Ya? Definitivamente eso solo puede ser mostrado por el Eterno. Como le dijo su majestad a Kefa, a Pedro, y cuando tú, ¿quién dices que yo soy? Y dice, el hijo, el Mashiach, el hijo del Dios Altísimo. Y le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que es una revelación del cielo, no es algo que debido a tu estudio tú vayas a llegar a esa conclusión. Y eso es el otro tema que es muy importante. En Juan, en el Evangelio, en el libro de Yohanan o Juan, como le quieras llamar, capítulo 6, verso 49, dice, les dijo su majestad Yeshua, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Te imaginas? O sea, era un maná del cielo, nadie podía dudar que venía del cielo, pero murieron. O sea, ¿de qué les sirvió comer pan del cielo si de todos modos murieron? Eso es lo que Rabbi Shaul dice, que pareciera que todo lo que sucedió, lo que leemos en la Torá que sucedió para nuestros padres cuando los sacó de Mirai, solo era como una sombra de lo que había de venir. ¿Ya? Por eso es que Moshe, a pesar de haber enseñado todo lo que enseñó, al final, él dice, hasta ahora el Eterno no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. O sea, pasó 40 años en el desierto enseñando, sabiendo de que no le habían entendido. Entonces Rabbi Shaul por eso de alguna manera saca la percepción de que pareciera que todo eso sucedió y tenía que suceder, y que el Eterno metió a nuestros padres a la tierra prometida a pesar de que no se agradó de sus vidas, simplemente porque todo eso tenía que quedar de enseñanza para nosotros, los que tendríamos que recibir al Mashiach. Sigue diciendo, entonces este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. O sea, él se está presentando como el maná del cielo. ¿Te imaginas? Entonces dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces te imaginas, y esto es lo precioso, porque el maná se llama en hebreo mam, que quiere decir, ¿qué es eso? Precisamente porque era un pan, dice, que ni vosotros ni vuestros padres conocieron. O sea, era un pan nuevo, ¿ya? Y si yo no conozco de panadería, pero por ejemplo, si tú eres de Quetzaltenango, entonces si a ti te dicen que va a caer pan del cielo, tú piensas en checas, ¿ya? Eso es lo que tú conoces. Aquí tal vez cuando pensaríamos va a caer champurradas, o va a caer pan francés, ¿tá? O en México dirá va a caer bolillos. Pero te imaginas que descendió algo que nadie esperaba, que nadie conocía, que nadie atisbaba. Entonces la venida del Mashiach de alguna manera es algo nuevo, ¿ya? Por eso es que pocas personas, pudiéramos decir, dentro del pueblo y que entendían cómo las profecías se estaban cumpliendo por revelación divina. Y ahora, después de que se cumplieron, es más fácil entenderlo. Sin embargo, si el Eterno no nos revela cómo concatenizar todas esas palabras y ver cómo las cumplió el Mashiach, no las podríamos nosotros, digámosle, encajar para poder entender cómo había de venir. Entonces decía los judíos, aquí estamos hablando de que se presenta como el maná, pero lanza otra piedra grande, ¿no? El pan que yo daré es mi carne,
la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contenían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Dirá alguien, canibalismo, ¿verdad? Ya, como su majestad Yeshua también se lo dijo a aquella persona en Yohanan 3. O sea, si les hablo las cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo será si os explico las cosas celestiales? Ya, pero estamos hablando que se está hablando con una generación totalmente pecadora, según la profecía de Daniel. Según la profecía de la Mishnah, con una generación totalmente pecadora. O sea, ¿qué nivel de discernimiento puede tener una generación así? Nulo. Contigo platicamos también, ¿te recuerdas de que en ese tiempo el sumo sacerdote era designado por el gobernador, el emperador romano? Y que había muchos sumos sacerdotes que sobornaban al emperador romano para que los designaran como sumo sacerdote. ¿Te imaginas la corrupción hasta dónde había llegado? Entonces, ¿qué nivel de discernimiento podía tener este pueblo? Dice su majestad, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera vida. ¿Ya? Que nos deja ver ahí, en el primer siglo, y en el segundo, y en los tiempos de ahora, la percepción del judaísmo generalmente aceptada es que el Mashiach es un ser humano común y corriente como tú y yo, con un nivel de justicia espectacular, ¿ya? A quien el Eterno escoge y pone de su espíritu dentro de él para que ejerza la función mesiánica, ¿ya? Ahora, esa función mesiánica habla de una liberación del pueblo político y social. Desde este punto de vista, como fue tal vez la Revolución Francesa, y con muchas revoluciones que han renovado la política y las sociedades de muchos países. Pero ¿qué tiene eso de sobrenatural? No tiene nada de sobrenatural. Líderes como esos han sucedido, ¿ya? Y esa es la percepción que el judaísmo generalizado es lo que tiene del Mashiach. Inclusive dice que cada generación existe un justo que da el nivel y la talla para ser Mashiach. Pero como no es el tiempo, entonces el Eterno no pone el espíritu de Mashiach en él. Eso es una posición generalmente aceptada. Como el hecho, por ejemplo, de que el judío rápido te dice, es que yo no necesito un intermediario entre el Eterno y yo, ¿ya? Pero eso es nuevo. Eso es debido, como te digo, como resultado de una autodefensa contra la religión cristiana, ¿ya? Porque hasta el monte Sinai, el Eterno habló directamente con las personas. Pero ahí ellos mismos pidieron una función intermediaria por parte de Moshe, porque tuvieron miedo de morir al escuchar su voz. Fue cuando el Eterno le dice a Moshe, bien han dicho, ojalá, dice el Eterno, que así me temieran siempre. Y entonces en Devarim 18 dice, profeta como tú, levantaré, pero hablando en el contexto de una función intermediaria. Ahora el judío rechaza esa función intermediaria, ¿ya? Pero no, eso es lo que te digo, es a nivel generalizado, pero hay mucha literatura dentro del propio judaísmo que contradice esa posición generalizada. Por eso es que no pudo haber ese tipo de reconocimiento. Rabino, y podríamos decir que la percepción judía del judaísmo del primer siglo con relación al Mashiach era que esperaban lo que ellos creían que necesitaban, un libertador, un líder político, un líder guerrero que lo liberara de la esclavitud que tenían con Roma. Así es, pero te imaginas, por eso te digo yo, ¿por qué? Porque si tú eres religioso,
pero al mismo tiempo eres un malvado, porque como dice el Rabbi Zuckerberg, cuando el egoísmo eclipsa la espiritualidad, surge la religión. ¿Tú sabes lo difícil o imposible que es hacerle entender a un religioso que está equivocado? Entonces, ¿te imaginas que para el judaísmo aceptar que su majestad Yeshua es el Mashiach y que vino como Mashiach ben Yosef, eso significaría que toda su observancia de la Torah está equivocada? Y eso no puede ser. Así que tu posición más cómoda es esperar que el Mashiach te venga a salvar de una redención política y social, porque tú ya estás en el Olam Jabá, ya tienes un pie en el Olam Jabá, según tu propia percepción. Lo que nos pasó a nosotros, Ari, ¿qué pasó cuando entendimos que la ley no había sido abolida y que el Mashiach había venido para darnos la capacidad y el poder de guardar esa Torah? Un shock. Llegar a entender que todo en lo que habíamos crecido, todo lo que habíamos creído hasta nuestros días, estaba equivocado. Eso es duro. De esa manera, el religioso, la religión judía, no puede aceptar esa función intermediaria, ¿ya? Porque eso significaría que él necesita ayuda, que él no puede, ¿ya? No se da cuenta de que al mismo tiempo, al tener esa actitud, está diciendo que no necesita del Eterno para salvarlo, ¿ya? De alguna manera no puede reconocer al Eterno como Salvador. Un veneno más fuerte que la religión es el religioso, Rabino. Pues sí, sí, porque no puede entender precisamente eso. Por eso, pero no es que, digámosle a Ari, por el otro lado, hay un propósito divino por el cual él endurece el corazón de Judá, porque si el Eterno quisiera que Judá entendiera, pues lo hubiera revelado como se lo reveló a sus discípulos, ¿no? Y todo hubiera sido claro. Pero el objetivo de eso somos nosotros, Efraín. El Eterno no quería que Judá entendiera eso por dos razones. Una, porque tenía que pasarle la factura por lo del pecado del becerro de oro, que estaba pendiente. Y la otra, porque tenía que venir por nosotros, por las ovejas perdidas de la casa de Efraín. O sea, no quiere decir que no lo merezcan, ¿ya? Que no tengan mérito, sino que atrás de todo eso hay un propósito divino, por mantener duro el corazón de Judá, ¿ya? Pero lo que te digo yo, pero estamos hablando de una posición generalizada, que es diferente, porque en el libro quién, cómo, cuándo, dónde y el porqué del Mashiach, donde recopila precisamente toda la percepción que el pueblo judío tenía acerca del Mashiach. Está claro eso. O sea, en su introducción, el rabino Kramer, creo que es el apellido del escritor, y él dice, y Adán, imagínate el análisis que él hace en la introducción del libro. Si Adán, con el nivel espiritual que tenía, o sea, no tenía Yacer Hará, con el nivel espiritual que tenía, nos mantuvo su integridad un solo día, ¿sí? Y por eso descendió del jardín del Edén. Y como en el pensamiento hebreo, el hijo jamás va a ser superior al padre, jamás va a ser superior al padre, él dice, ¿será que alguno de sus hijos, o sea, de todos los descendientes de Abraham, podrá retornar él al lugar en donde su padre no pudo mantenerse un día? Y llevar con él a toda la humanidad. Esa es la labor del Mashiach. Él llega a la conclusión que no. El Mashiach es algo especial. No es un ser humano como tú y como yo, que tiene una Yacer Hará y que peleó y que pecó. No. O sea, hay literatura contundente, formada. El libro del Zohar nos habla de que el Eterno solo ha formado dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán, pero lo dice de una manera midráshica, ¿no? Para que el que tenga
oídos, entienda. Y entonces, como te digo yo, una cosa es la posición generalizada del judaísmo y otra cosa es lo que muchos sabios han dejado escrito y que para nosotros nos está hablando al pie de la letra de la manera en que vino su majestad Yeshua. Pero aún así, Rabino, digamos, me pongo yo a pensar, a partir del siglo I, como tú nos enseñabas, que nació el judaísmo moderno, ¿verdad? Que tuvo un cambio, pues, después de la destrucción del templo, en donde desaparece casi la casa saducea, llamémosle así, y surge el fariseísmo, pues se resalta el fariseísmo, empiezan a aparecer una serie de posibles Mashiach, Sí. Tenemos el caso de Bar Kokhba y más recientemente en la época medieval aquel que le llamaron Shabbatai Zvi también. Sí, después también, el rabino Snirson de Chabad, el anterior Rebbe, el rabí Nachman, está aquel su librito de los Salmos, no me acuerdo cómo se llama, que dice que él prometió que todo aquel que recitara eso en su tumba le prometía la vida eterna. Pero la pregunta es, todas estas personas tenían diferentes características y en alguna podían haber sido identificados como el Mashiach esperado por el judaísmo. La pregunta es, ¿por qué no fueron reconocidos como Mashiach? Entonces, ¿cuál era esa expectativa? ¿Cuál es esa expectativa del judaísmo que no logran cumplir con todas las expectativas, digamos? Bueno, en primer lugar, si hablamos, o sea, no hablamos para mí, pues, personalmente, lo que yo veo es una admiración muy grande que sus discípulos tenían para con su maestro. Es mi percepción, ¿verdad? Porque yo leí cómo ellos inclusive iban a velar 3 días y 3 noches a la tumba para ver si resucitaba. Entonces, Rabbi Nachman, ¿verdad? De Snirson y de Nachman también sucedía porque en la tradición habla de esa resurrección, pero no resucitaron. O sea, yo no sé cómo ellos llegaron a esa conclusión, porque según las escrituras de la Mishnah se habla de que el Mashiach tenía que venir durante la época del segundo templo. 1, y el templo ya fue destruido. Y según la profecía, tiene que nacer en Betlehem. Y ninguno de estos nacieron en Betlehem. O sea, me parece que hay mucho, uso la palabra más educada para no ofender, mucha admiración hacia el maestro para que se les nublara todo este tipo de profecías. ¿Ya? También otra de las profecías que decían era lo que hablábamos de Bereshit 49, del báculo y la autoridad de Judá estaría hasta que viniera Shiloh. Entonces hay una expresión en la Mishnah, cuando uno de los rabinos dice, oh, ay de nosotros, el templo fue destruido y nos fue quitada la autoridad y el Mashiach no vino. Con esa expresión está diciendo que llegaron los tiempos esperados del Mashiach, pero ellos no lo lograron detectar, no lo reconocieron. Ahorita, cualquier Mashiach, posible Mashiach, está fuera ya de los tiempos. ¿Ya? Y yo espero, o sea, lo que te digo yo, porque que es una admiración más allá de lo normal, lo que puede estar nublando el entendimiento de estas personas. ¿Ya? Pero cuando miras, como te digo, cuando se ve la literatura, es más claro que el agua. Lo único que hay que tomar en cuenta es que la mayoría del judaísmo, si estás hablando tú de un judaísmo observante, es un 20% de la población judía es observante. ¿Qué porcentaje de ese 20% estudia a profundidad la Torá? La mayoría estudia halajá. Hay personas que estudian todos los días halajá, pero no estudian Torá. Pero ¿cuánto debe hacer un porcentaje? Muy poco, muy poco.
como para poder hablarles de esta literatura, de la otra. ¿Cuántos de ellos han leído esos libros? Muy pocos. Pero regularmente agarran la posición generalizada, que es la que hemos practicado, de un Mashiach común y corriente, hijo de papá y mamá, con Yasser Hará, que alcanzó niveles de justicia y que el Eterno lo escogió para ser el Mashiach. Pero, como platicábamos, está el libro de la claridad, el Rabbi Nachman, en su introducción a la Torá de Bat Midbar, él dice que toda la creación fue hecha por un solo justo, y un solo justo sostiene a toda la creación. O sea, eso es más evidente, que es un solo justo para toda la creación, ¿ya? Y no puede ser un ser humano como vos y como yo, que engendrados de varón y hembra, hijos del primer Adán. Cuando el primer Adán no pudo sostenerse su integridad, ¿cómo yo voy a poder, estando tan bajo, regresar a esa posición que tenía mi padre y sostenerla y llevar a toda la humanidad con él? Eso me haría a mí superior a mi padre, Adán, y eso es imposible. Ningún hijo es superior ni igual a su padre. Entonces vemos nosotros cómo Su Majestad Yeshua habla contundentemente al extremo de ver que los propios del judaísmo de esa época lo tacharon de hereje, lo tacharon de blasfemia cuando él se proclamaba como hijo de Dios, cuando decía que había descendido del cielo. Sin embargo, cuando vemos estos escritos cabalísticos, vemos nosotros que todo estaba claro. Weiner, en su libro de los profetas, él dice que Moshe no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida. Tenía que venir un Salvador que sí tenía la capacidad de que se cumpliera la promesa. Dice, tenía que ser Yehoshua ben Nun, hijo de la letra Nun, hijo del 50. La letra Nun tiene valor 50, que simboliza el Olam Jabá. Y este hombre, judío, 100% judío, no creyente en Su Majestad Yeshua, dice, Yehoshua ben Nun, porque solo aquel que viene del otro lado nos puede llevar a ese lado. Más claro, o sea que estas personas lo tienen claro. Tenía que ser un personaje sobrenatural. ¿Hasta dónde llega dentro del judaísmo esa sobrenaturalidad? Bueno, esa sobrenaturalidad llega a que existen 4 mundos. El Asilut, el Briah, que es el de la creación, son los primeros 2, de ahí vienen otros 2 abajo. Ahora, dice que cuando un hombre fecunda o tiene un orgasmo con su esposa, dice que esa es una experiencia espiritual que se está dando hasta el mundo Briah, el mundo de la creación, espiritualmente. Dice que ahí es la cantera de las almas, por eso es que ahí podés tú crear otra alma, cuando tu esperma fecunda un óvulo. Ahora, debido a las capacidades y las responsabilidades que tiene el Mashiach, ellos dicen que esa alma no puede estar ahí. Esa alma va a ser engendrada en la parte superior de Keter, que es llamada Atik. ¿Te imaginas? O sea, hasta ahí es donde llega el judaísmo místico, de entender que el alma del Mashiach no es normal. Claro, al decir que es engendrada en ese punto, no explican las leyes de cómo un alma puede ser engendrada fuera del mundo Briah, hasta el mundo aquí. Solo están hablando de algo sobrenatural. Y eso, pues, claro, cuando ven el nacimiento virginal, no ellos pueden enlazar esa parte, precisamente porque falta ese entendimiento, falta esa luz que venga por parte del Eterno. Pero te digo yo, todo esto que te estoy platicando de Weiner y de David Kramer y todo esto, es literatura judía, 100% judía. Pero aparte es la posición generalizada que se tiene sobre el Mashiach. Yo creo que, como todo religioso, como toda religión soberbia, digamos, porque no hay nada de humildad en una religión, en un religioso, y eso es lo que les evita
poder reconocer, estar equivocados y poder reconocer que realmente necesitan de un Mashiach que tenga esa función intermediaria entre el Eterno y ellos, como lo tenía Moshe, ¿ya? A solicitud de nuestros padres mismos, ¿verdad? Eso es la diferencia, es lo que yo creo que existe. Es importante hacer esa diferencia entre la posición generalizada y la posición que existe en las profundidades de la Kabbalah y de ciertos escritos que en los tiempos antiguos eran autoritarios, ¿no? ¿Podríamos decir, Rabino, entonces que hay, digamos, una posición religiosa y una posición mística con relación a la perspectiva judía del Mashiach? Así es, existe, así es. Por eso digo yo, cuando uno es creyente en el Mashiach y miras toda esa literatura, uno dice, wow. Como digo, en el Zohar dice, y en aquellos días el mundo se dará cuenta que la luz alumbró en Galilea. ¿Y cómo puede ser eso? Para nosotros está claro, ya, pero para ellos no. Ya, entonces existe, como hemos platicado contigo en otras oportunidades, siempre dentro del pueblo hubieron personajes creyentes en su majestad Yeshua, líderes sobresalientes dentro del propio judaísmo, que por alguna razón mantuvieron su hermetismo sobre el tema, pero nos dejaron escritos que hoy para el judaísmo religioso de hoy en día son autoritarios, o sea, tienen una autoridad reconocida, pero no pueden ver esa parte de ahí. ¿Ya? Es importante, como por ejemplo en esa introducción de la Torá de Rabbi Nachman, ahí habla de esa función intermediaria, cuando habla de que a esa alma, todas las almas tenemos que recurrir a él para elevarnos, porque él es el fundamento de todas las almas. Claro, dice él, nosotros pues como judíos no necesitamos a nadie que intermedie entre nosotros. O sea, se ve como se sale de la tangente de la enseñanza que traía, ¿no? Y todo venía, párrafos anteriores, viene hablando de un único tzadik, de un alma especial, ¿verdad? Eso es, de alguna manera podemos decir, por eso es que el judaísmo no puede reconocer, no puede ver al Mashiach en ese sentido, ¿no? Como te dije, la gran piedra que tira ahí su majestad cuando dice que tiene que comer de su carne y de su sangre. ¿Ya? Y la gente no entendió y dice que muchos de los discípulos dijeron, dura es esta carne de comer, o sea, no entendían la profundidad y mejor se fueron. ¿Ya? Y eso, imagínate que para su majestad Yeshua eran niveles de terrenales. Y os explico los espirituales, dijo, ¿se imaginan? Rabino, perdona, hay una cuando hablamos del libro de Daniel, yo recuerdo que tú nos explicabas que parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel nos decía que cuando se detuvieran los sacrificios, ¿sí? Entonces sería a la mitad de las 70 semanas. De la semana 70, ajá. Ok, entonces, ¿cómo amarra esa profecía del judaísmo con la expectativa de que Mashiach venga a construir el tercer templo? Si estaba muy claro que la profecía decía ya se iba a detener el sacrificio en las 70 semanas, ¿cómo se amarra entonces esa perspectiva del Mashiach en el judaísmo? No te podría decir de dónde sale en el judaísmo lo de un tercer templo. No te podría explicar. Yo no le encuentro pies ni cabeza, no sé de dónde sale, creo yo, tal vez no he tenido acceso a tanta información, creo yo por la misma necesidad, o sea, la religión del judaísmo sin templo no sirve de nada, porque la propia Torah dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. ¿Ya? Eso es claro, la Torah en Levítico 17. Entonces el judaísmo, tú vas al judaísmo y dices, quiero pedir perdón por mis pecados. O sea, según la ley, tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces tienen un problema legal. Entonces ellos de alguna manera sin templo no funcionan. Entonces, sin explicación, sin base escritural y sin nada,
De alguna manera me imagino yo que eso nace en ellos la creencia que el Eterno definitivamente tiene que resolverles el asunto y permitir la reconstrucción de un tercer templo. Pero hasta ahora yo no he encontrado ningún sustento, no he encontrado ninguna literatura judía que explique de dónde nace en ellos la creencia del levantamiento de un tercer templo. No lo entiendo, no encuentro en la Tanaj ninguna base, ningún sustento. No sé de dónde saldría eso. Pero ya Maimónides lo contemplaba dentro de sus principios de fe, Rabino. No me recuerdo, hace muchos años que leí los principios de fe, pero eran 13 principios de fe, pero no me recuerdo ahorita, para numerarlos, no me recuerdo si estaba incluido eso. Pero imagínate que eso viene desde el nacimiento de este judaísmo establecido por Yohanan ben Zakkai, por Eliezer ben Hircano y el Rabí Akiva, que son los tres padres del judaísmo de hoy en día, porque ellos establecieron en su creencia que de alguna manera el Eterno tenía que rescatarlos y levantar un tercer templo. Para que al judío no se le olvidara lo que había que hacer en el templo, mucha de la halajá que se estableció, que el judaísmo tiene de hoy en día, fue precisamente para que no se les olvidara lo que se hacía en el templo. Si tú lees un sidur de Shacharit, de las oraciones de las mañanas, ahí está, comienzas tú a recitarlo y recitas todas las ofrendas que dice la Torah que se deberían de presentar en los días, y el Shabbat otras ofrendas, que es el Yom Teruah, todo eso. ¿Por qué lo repiten? Porque para ellos la mesa del comedor donde se come se trata con respeto como que si fuera un altar. Todo es un montón de halajá existe simplemente para que no se olvide lo que se hacía en el templo. Las tres oraciones, Shaharit, Minjá y Arbit, ya esos eran por las tres ofrendas que se presentaban en el templo mañana, tarde y noche. Todo tiene una, desde su nacimiento, cuando se destruyó el segundo templo, nace la necesidad y la esperanza y la creencia de que se va a restablecer un tercer templo. ¿Cuál será su sustento en las escrituras? No lo sé. Ni he visto ninguna literatura judía que dé alguna razón al respecto. Gracias, Rabino. Entonces, cuando vemos que una persona está empezando a entender, empezando a reconocer su necesidad de observar la Torá, y empieza a escudriñar y empieza a investigar, para evitar que se vaya a un judaísmo extremo, que es lo que hemos platicado que sucede generalmente en su búsqueda del Mashiach. ¿Cuál debería ser la perspectiva correcta que esta persona debería buscar en el Mashiach anhelado? De alguna manera no se sabe, te voy a explicar por qué. Porque cuando somos esclavos, no sabemos ni lo que necesitamos, ni lo que queremos. Somos como un bebé, ¡guau! ¡Guau! Llora, pero no sabe qué es lo que... El niño no tiene conciencia, dice Rabbi Zuckerberg, que hasta que el niño no comienza a decir mamá, agua, porque el lenguaje es el resultado de una percepción. Hasta entonces el niño tiene una percepción de su necesidad, agua, pelota. Antes solo llora. La mamá es la que dice, le duele el oído, tiene hambre, tiene frío. ¿Por qué la mamá sabe? De alguna manera, cuando salimos de la religión, tenemos que reconocer que hay una madre que nos está sacando. Y esa salida es más allá de nuestra razón, es algo espiritual y sobrenatural que está en nuestro interior. Esa madre podríamos decir que es la Ruaj, que nos está guiando. Tenemos que agarrarnos de esa Ruaj. El problema es cuando, acostumbrados a la religión, no cultivamos eso que nos sacó de la religión, lo soltamos y volvemos a caer a la religión del judaísmo. Porque es más fácil que te digan en qué creer que estudiar, discernir, cuestionar, analizar y sacar una conclusión. ¿Ya? Eso es lo difícil. Todo está en las manos del Eterno. Yo creo que la única labor que podemos hacer nosotros como Efraín, Ari, es precisamente estas prácticas, publicar,
para que la gente vea que hay otra opción. Ya si viendo él esta posición que está entre el cristianismo y el judaísmo, digamos, entre las dos religiones, y se le habla de libertad, de justicia, y él, a pesar de eso, quiere seguir hacia la religión, yo creo que ya no podemos hacer nada. ¿Ya? Yo creo que eso está en las manos del Eterno. Ya viste que todos nuestros padres que salieron de Misraim quedaron postrados en el desierto, y los hijos de ellos que entraron a la tierra prometida tampoco fueron del agrado del Eterno. Así que yo creo que eso está en las manos del Eterno, y eso es precisamente lo que el judaísmo nunca va a aceptar, depender del Eterno. Ellos no se han dado cuenta que en la medida que ellos dicen que no necesitan de un mediador, están diciendo que no necesitan del Eterno, que ellos pueden salvarse, que ellos ya tienen derecho por ser simplemente judíos. Dice que todo judío, aunque sea ateo, ya tiene un espacio en el Olam Jabá. Ese tipo, con mucha humildad, y espero no ofender a nadie, para mí es la arrogancia religiosa, ¿verdad?, que se está mostrando ahí, que no está solo dentro de la religión judía, está dentro de la religión cristiana, porque característica de la religión es la soberbia que manifiesta el religioso en sus creencias, en sus formas de ver, ¿no? Eso es lo que yo te pudiera decir al respecto, Ari. Muchas gracias, Rabino. Ha sido una gran duda que nos has dado ahora, y creo que ya las personas podremos tener un poco más claro sobre la perspectiva que se tenía del Mashiach en el siglo I y la perspectiva que su majestad pues realmente nos vino a mostrar, ¿verdad?, hacia dónde tenemos que dirigirnos y hacia quién tenemos que ver para realmente tener un intermediario con el Eterno. Sí, ser humildes. Tenemos que ser muy humildes y razonar. O sea, esa humildad, esa espiritualidad no significa, como enseñaban en el cristianismo, anular tu razonamiento, no cuestionar, no discernir, no es mutar, cambiar de un razonamiento egoísta a un razonamiento altruista. Entonces ya todo es explicable, todo es razonable, todo es entendible. O sea, no se trata de anular el razonamiento, sino es simplemente analizar qué fue lo que me sacó de la religión y cultivarlo dentro de mi interior, para no abandonarlo y caer esclavo de la razón, porque vuelvo otra vez a la religión. Es difícil. Es como mantener, como cuando ponen un trozo Ari redondo y ponen una tabla y quieres mantener el equilibrio. Lo más fácil es aquí, pero mantenerte ahí en el medio, no, es mejor aquí, más fácil, o aquí. La cuestión es mantener el equilibrio. Ese es el asunto. Para los judíos parecemos cristianos porque creemos que el Mesías ya vino, ¿ya? Y para el cristiano parecemos judíos porque guardamos la ley. Nos tocó estar en el medio, ¿verdad? Más como irnos hacia uno o el otro, ¿ya? Pero como te decía, esto no es para cobardes, una vez más. Muchas gracias, Rabino. Te agradecemos mucho tu participación en este episodio y te esperamos en la próxima semana con un nuevo tema sobre Mashiach. Gracias, Rabino. Gracias, Ari. Saludos.